Gracias, maestra. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que tiene que ver con el juego del dinero y el manejo del dinero, ¿no? Los hábitos que debemos de tener con este elemento que es muy importante. Muchos dicen que no es tan importante tenerlo, pero a veces cuando no lo tenemos, pues obviamente sufrimos de esa carencia, ¿no? Y obviamente es mejor tenerlo en exceso que no tenerlo. Entonces, uno de esos temas y todo lo que vamos a tratar el día de hoy, pues vamos a platicar de esto, ¿no? El juego del dinero, cómo debemos de aprender a manejarlo, cómo tener mejores hábitos, mejores estrategias para conservar ese dinero más tiempo y de forma personal en nuestras finanzas. Les voy a compartir algunos materiales que acá vamos a comenzar con el juego del dinero, vamos a ir platicando acerca de todo esto y al finalizar pues vamos a conocer sus dudas, sus preguntas que todos ustedes tengan. Vayan anotándolas también. Vamos a tratar de hacer algunas preguntas que creo que son interesantes para ir resolviendo en este pequeño taller que tenemos aquí. Agradezco, como siempre, pues a la Universidad La Salle, a todas las personas que están en este momento en la producción de este taller y pues vamos a dar comienzo, ¿no? Bueno, yo soy Carlos Ramírez y el día de hoy les voy a platicar acerca de cómo tener mejores estrategias, porque uno de los temas donde yo me fui introduciendo en todo esto que es la educación financiera, pues es derivado de que una de las cosas que sucedía en mi economía y en las finanzas personales son estos antecedentes que les voy a platicar, que regularmente parecieran más comunes de lo que a veces nos encontramos, ¿no? Y esto es los obstáculos para una libertad financiera. ¿Quién puede decirse que es libre financieramente? Pues muchas veces nos encontramos diversos obstáculos. Esos obstáculos son los que les voy a platicar, ¿no? Y posteriormente de conocer estos obstáculos, vamos a conocer 5 módulos que son interesantes que tú conozcas y que obviamente les voy a decir qué es lo que ve cada uno de esos módulos, de esas áreas, para resolver y conocer un poco más de este juego del dinero. Bueno, en los antecedentes, primero que nada, muchas veces desconocemos. ¿Qué desconoces? Pues desconoces tus finanzas personales, desconoces cuáles son tus fortalezas, desconoces cuáles son tus hábitos, desconoces muchas veces todo lo que puede ser benéfico para tener unas buenas finanzas. Por eso no accedes a tener esos ahorros y a lo mejor aunque tengas los ahorros, a veces se consumen por el deterioro del dinero en el tiempo, ¿no? Sabemos que vivimos en una economía en la cual el dinero con el paso del tiempo, pues obviamente vale menos. Eso lo podemos comprobar hace un año, ¿no? En cuánto estaba el litro de gasolina y a cuánto está ahora el litro de gasolina. A cuánto estaba el kilo de tortilla hace un año y a cuánto está el kilo de tortilla en este año. Entonces, a veces vamos teniendo acciones, vamos viviendo con estas cuestiones en las cuales pues nos vamos encontrando muchas cosas, pero a veces también la vida, las actividades nos llevan a tal velocidad que no ponemos atención y no reflexionamos acerca de todas estas situaciones. Entonces a veces ese obstáculo para obtener la libertad financiera es por desconocimiento. Otras veces se deriva de la falta de objetivos. No tenemos una meta trazada, no sabemos hacia dónde vamos, cuál es mi objetivo para este año financieramente, cómo quisiera lograr, ¿no? La meta, el objetivo, cuáles son esas herramientas con las que cuento o cómo puedo llegar a tener esos ingresos adicionales en mi vida personal. Entonces, me faltan a veces objetivos. La carencia de una buena administración, tal vez tengo esa capacidad para generar riqueza, para generar las ventas, pero uno de los temas que me hace falta, pues a veces es que el dinero se me va, ¿no? Y a veces ni siquiera cuando a lo mejor quiero llevar una buena administración, pues ya no tengo el dinero, ya me lo gasté y a lo mejor desconozco hacia dónde se fueron todas esas salidas de dinero, todos esos retiros bancarios que estuve haciendo.
La incapacidad para manejar créditos, eso es otro de los temas, ¿no? Muchas veces tenemos miedo porque a veces estamos convencidos de que pedir prestado es algo incorrecto, pero a veces también son hábitos que nos heredaron, ¿no? Entonces pensamos que el deber pues es incorrecto y a veces también no nos apalancamos el dinero de otras personas para poder generar esos intereses hacia nuestra economía personal. Otro de los temas es, estamos bombardeados, ¿no?, por muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, sobre todo la mercadotecnia, el marketing que utilizan a veces las empresas para poder llegar a tu mente y obviamente tomar decisiones a las cuales pues tú quieres parecerte a la estrella, ¿no?, al cantante, al artista, ¿no?, de moda que está en este momento. A lo mejor te quieres parecer a ese chico que va en el automóvil, ¿no?, lo más bien parecido, ¿no? Y obviamente quieres acceder a ese modelo muchas veces de hacer esas compras o esas adquisiciones para parecerte, ¿no? Aparentar que eres rico, pero a lo mejor realmente lo que estás haciendo son gastos dentro de tu economía personal. Entonces, esa urgencia por hacerse rico, pues te lleva a que la libertad financiera se retrase en tu vida. Esos son algunos antecedentes. Otro de los temas es que en nuestra vida personal, nosotros vivimos dos vidas paralelas. Una, el aspecto emocional, que a veces sabemos que está ahí, pero nunca nos ponemos atención, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Podemos ser muy inteligentes en muchas materias, pero a veces desconocemos cuáles son nuestros comportamientos que tenemos hacia tomar una decisión, ¿no? Entonces, a veces las decisiones las tomamos de forma emocional, a lo mejor tomamos la decisión en el momento en el que estamos más entusiastas, ¿no?, dentro de nuestra vida, y eso nos puede llevar a retrasar ese crecimiento de nuestras finanzas personales. También uno de los aspectos que podemos mostrar en nuestra vida es que en esa vida paralela, además de las emociones, tenemos una vida racional, ¿no? Entonces nuestros hemisferios trabajan ambos de forma paralela, pero a veces esa toma de decisiones no es en un momento donde estamos tranquilos, sino muchas veces es cuando estamos más entusiasmados y obviamente tomamos la decisión de una manera emocional y no de una manera racional, ¿no? A lo mejor sales a la calle y sales a la calle, pero a lo mejor no almorzaste o no comiste, y lo primero que se te ocurre, pues es, ves, ¿no?, enfocas a lo mejor los restaurantes y dices, bueno, quiero a lo mejor comer y consumir, y obviamente te vas por una decisión más emocional o de necesidad que tienes. Más sin en cambio, si a lo mejor decides comer antes de salir, pues obviamente pudieras ahorrarte cierto monto o salida de dinero de tu economía personal. También es muy importante, a veces le achacas el no encontrar la libertad financiera al tema de que pues no es tu responsabilidad, ¿no? Me tocó vivir en una familia, ¿no?, en la cual a lo mejor pues tenían una mentalidad en la cual pues siempre teníamos muchas carencias, y obviamente yo no soy el responsable, sino fue la familia que me tocó vivir, fue la colonia donde me tocó a lo mejor convivir con mis vecinos, fue la escuela, ¿no? Por eso a lo mejor no soy financieramente libre. Eso entonces hace que poco a poco yo me haga menos responsable de mis actos, en lugar de tomar la batuta y dirigir mis estrategias y mis acciones y mis hábitos sobre todo hacia obtener ese dinero o conservar ese dinero el mayor tiempo posible. Entonces tengo que ser responsable de esos actos. ¿Qué es lo que queda entonces para las personas? Pues para las personas debemos de ampliar más el contexto, tener y visualizar un objetivo, una meta que debemos encontrar al final del camino. ¿Cuáles son los planes que tengo? Crear una planeación financiera de forma personal para que yo pueda saber hacia dónde me dirijo, cuáles son esos sueños que quiero realizar,
cuáles son esos objetivos que tengo que realizar en el corto, en el mediano, en el largo plazo. ¿Qué debo de crear? Pues una estrategia, ¿no? Esa estrategia que me tiene que llevar a obtener los resultados que yo quiero conservar siempre en el momento en el cual estos hábitos, todas estas herramientas, pues las utilice para beneficio mío y que vaya de acuerdo a la planeación del dinero de forma personal que yo quisiera tener. Por eso es que necesito aprender a jugar el dinero, el juego del dinero. Uno de los temas también es que las personas vamos a tener, si ya estás en edad, ¿no? De a lo mejor de trabajar, eres población económicamente activa, pues tienes un mundo personal y tienes un mundo laboral. A veces, ese mundo laboral, cuando trabajas de freelance o de forma independiente, pues muchas veces confundes, ¿no? El tema del mundo laboral y a veces mezclas parte de la economía del negocio con tu economía personal y eso también afecta a que no puedas encontrar esa libertad financiera o esas reglas del juego del dinero muchas veces se pierden, ¿no? Entonces es muy importante que sepas dividir tu economía personal de tu economía que tiene que ver con el tema profesional o laboral. En este momento te voy a pedir que pienses, ¿no? Escribe para ti qué es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? ¿No? Pensemos, ¿no? Muchas veces nos figuramos algo así, ¿no? Como esta imagen que estás viendo ahí. La riqueza, ¿no? Todo el dinero que puede existir. Y a veces, dentro de los hábitos que tenemos, la riqueza así la visualizamos. Pero en toda la riqueza que debemos de tener como seres humanos, pues obviamente debe de existir una estabilidad de diferentes factores. Esa estabilidad nos las va a dar diferentes, yo le he titulado como alimentos que necesita el ser humano, ¿no? El ser humano necesita muchas cosas. Pero antes de pasar a esto, te voy a decir, ¿no? Hasta los anuncios comerciales saben que muchas veces la riqueza está dada por varios factores, no solamente por una cuestión cuantitativa. ¿Recuerdas esto? A lo mejor los que ya somos un poco mayores, tal vez recordamos esta frase, ¿no? Que dice, no tiene precio, para todo lo demás existe, ¿no? Existía a lo mejor una convivencia con la familia, existe a lo mejor eh, salir al bosque, caminar cerca de un río, ¿no? Para eso, todo eso, esas acciones o esas actividades que realiza el ser humano no tiene precio. Para todo lo demás existe, ahí está, ¿no? El logo de esa marca, en el cual, pues, obviamente, pues nos bombardeaban con todo este tema y nos decían, bueno, a veces muchas de las cosas importantes no tienen que ver con el tema cuantitativo. Ya para lo que a lo mejor es menos importante, pues ahí está, ¿no? Mastercard. Bueno, ahora sí pasamos, ¿no? El tema de cómo ir solucionando todo esto, cómo aprender el juego del dinero. Son 5 áreas que te voy a platicar. El módulo 1, que tiene que ver con el dinero, ¿no? Conocer qué es el dinero, porque muchas veces desconocemos qué es el dinero o para qué sirve el dinero, y a veces al dinero le damos una forma como si tuviera vida, ¿no? Como si tuviera emociones, como si fuera una persona. Entonces muchas veces es que el dinero no me quiere, por eso no lo tengo. ¿Qué es el dinero? Entonces primero necesitamos comprender que es pues un bien, es un objeto, son cuestiones a lo mejor ahora intangibles, ¿no? Que podemos ver en una cuenta bancaria, pero que lo podemos hacer tangible en el momento en que vamos al banco o al cajero y podemos obtener ese dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? Pues es algo que te ayuda, ¿no? Es un bien, es una cosa que te ayuda a intercambiar por algunas adquisiciones de otros bienes, tangibles o intangibles, pero estarán ahí, ¿no? ¿Cómo percibes el dinero? Muchas veces también te puedes quedar pensando que el dinero, a veces dices, no, es que el dinero es malo, es sucio, quien tiene mucho dinero tal vez no sea la mejor persona, pues solamente tiene dinero la gente, ¿no? Que a lo mejor
lo obtiene de una manera no muy legal, ¿no? Entonces, a veces esos pensamientos nos hacen, en lugar de atraer el dinero y de conocer más acerca de las reglas del dinero, pues a veces te aleja, ¿no? De conocer un poco más. Recuerda que siempre de lo que más o lo que más quieres, ¿no? Es de lo que más hablas y de lo que más se va a acercar a ti. Si tú empiezas a estar en una frecuencia más adecuada para poder atraer el dinero, pues obviamente el dinero va a estar contigo, porque es algo que tú vas a poder atraer, ¿no? A lo mejor de una forma intangible, a lo mejor es una cuestión que solamente tiene que ver con una percepción que tú tienes acerca del dinero. ¿Cuánto tienes hoy? ¿Cuánto tienes hoy? ¿No? Esa sería la pregunta que yo les haría. Y la solución, cada uno de ustedes la va a tener, ¿no? Esas formas de poder conocer cuánto tengo hoy está representado por cuántos bienes, cuántas cuentas por cobrar, cuánto me deben las personas que a lo mejor le presté dinero. Entonces eso es parte de lo mío, ¿no? ¿Cuánto tengo en este momento? Y obviamente tengo que disminuir todas las deudas que tengo. Si yo sumo todos mis bienes, todos mis derechos y le resto todas mis deudas, mis cuentas por pagar que tengo, al finalizar encontraré como resultado mi patrimonio, ¿no? Si tengo todos los bienes, todos los derechos, le resto mis deudas, tendré mi patrimonio. Esto es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Hazlo a lo mejor mentalmente. ¿Cuánto tengo? ¿Qué tengo, no? ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Qué tengo en muebles? Tengo una computadora, tengo a lo mejor un horno de microondas, tengo una estufa, tengo una casa, tengo un coche, tengo varios activos, ¿no? Que están ahí representados. Resta todas las deudas que tienes. Dices, ah, pero la casa no es mía. Ok, ¿por qué? Porque la estoy pagando. Bueno, pero el valor del bien está ahí. Tú lo que tienes es un pasivo, a lo mejor hasta con una empresa, una entidad que va a ser independiente, ¿no? De la persona que te vendió a lo mejor esa casa o que te vendió el coche. Entonces, el activo debe ser el total, el monto del valor que viene a lo mejor ahí en esa factura, si estamos hablando de un automóvil o de la escritura. Bueno, ahora ya está también con factura, ¿no? Representan los bienes inmuebles y bueno, ahí está el valor. Que debas una parte de ese bien, bueno, esas serán las deudas. La diferencia, tendrás un patrimonio. Muchas personas, cuando pasa el tiempo, si dividen ese patrimonio entre los años en que han trabajado, pues pueden encontrar que a lo mejor has trabajado por 10,000 pesos en el año, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor tengo un 100,000 pesos de patrimonio y tengo 10 años trabajando ya como población económicamente activa, ¿no? Entonces, 100,000 entre 10, pues tengo 10,000 pesos en el año. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que tus deudas rebasen a los activos y tu patrimonio sea negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el juego del dinero, obviamente, no lo estás llevando adecuadamente hacia un beneficio tuyo, sino lo que estás haciendo, pues es jugar de forma contraria, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es crear activos dentro de tu economía, crear bienes, crear derechos, tener propiedades, tener a lo mejor cosas que representen esos activos y que restándole esas deudas, pues tengas un patrimonio positivo. ¿Cuál es tu meta? ¿No? ¿Hacia dónde quieres llegar? Que es una de las cosas por las cuales puedes encontrar ya esa libertad financiera. Cuando aprendes a jugar el juego del dinero, pues obviamente vas a tener esa libertad financiera. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es ese objetivo al que estás pensando que vas a llegar? Si tú no tienes una meta, pues entonces tienes que crear una meta. Por eso es importante que en este primer paso que des, ¿no? Que le he titulado el módulo 1, que es conocer el dinero, pues sepas
qué es el dinero y hacia dónde es esa meta que te tienes que dirigir. ¿Para qué? Para que todas las herramientas, para que todo en este caso, tu patrimonio, si tu meta es hacer más grande tu patrimonio, ¿qué tienes que hacer? Pues comprar más cosas, deber menos y ampliar tu patrimonio, ¿no? Esa es la meta. Ahora, ¿cuánto quieres que represente tu patrimonio, ¿no? En qué precio debe tener ese patrimonio, cuál es el monto o cuál es la fecha en la cual tú quieres llegar a esa meta. Entonces, todas esas preguntas son las que te debes de hacer y obviamente debes de solucionar. En la segunda área, o en el segundo paso, es administración del dinero. Ya que sabes qué es el dinero, cómo estás en este momento con esa fórmula de cuál es tu patrimonio y puedes aclarar el tema de hacia dónde quieres llegar, cuál es el resultado al que quieres llegar, pues entonces comencemos a conocer los elementos que te van a ayudar a administrar de una mejor forma el dinero. Los ingresos activos son aquellos por los cuales regularmente siempre nos han bombardeado y nos han dicho, es que tú debes de tener un empleo, tú debes de tener un trabajo, debes de trabajar para alguien y obviamente tendrás ese incremento de dinero, ¿no? Entonces, si quieres más dinero, ¿no? Si quieres más ingresos, pues trabaja más, ¿no? Aumenta tu trabajo, aumenta tus horas. ¿Quieres más dinero? Pues haz horas extras, ¿no? Para que tengas más dinero. Esos son los ingresos activos. Por ejemplo, muchos de los artistas que idolatramos tienen ingresos activos, ¿no? Porque si no se presenta en el set de televisión, si no se presenta en el teatro, esa persona, pues obviamente no van a ir a verlo, ¿no? No van a ir a ver esa obra. Entonces, mientras más ingresos activos tengas, quiere decir que le vas a invertir más tiempo. Hay muchos artistas o muchos cantantes que se van de gira a lo mejor todo un año, ¿no? O 11 meses, o a lo mejor se van de gira 2 años, ¿no? Por todo el mundo. Pues ellos tienen ingresos activos. Tienen más ingresos, pero tienen más horas que le invierten a su trabajo. ¿Cuáles son los ingresos pasivos? Los ingresos donde aumentan tus ingresos, pero tu tiempo sigue siendo el mismo, el que estás utilizando, o a lo mejor hasta disminuye el tiempo. Qué mejor que a lo mejor tener más ingresos, ¿no? Y menos tiempo dedicado a ese trabajo. Hoy por la mañana escuchaba una noticia en la cual un ensayo que va a hacer Inglaterra acerca del trabajo es tener una semana laboral de 4 días, que es algo que ya se viene explorando en Europa, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora, ¿no? A lo mejor adoptemos esa forma. Pero ¿qué quiere decir? Vas a aumentar, pues a lo mejor los mismos ingresos, pero le vas a disminuir el tiempo. O sea, la productividad tiene que ser mucho mejor. ¿Qué pasa si no le inviertes tanto tiempo a obtener esos ingresos? Entonces, obviamente vas a tener más tiempo libre, ¿no? Vas a tener más tiempo para ocuparlo en otras cosas que a lo mejor te gustan más que las actividades que desarrollas en un trabajo. Administración del dinero también no solamente tiene que ver con los ingresos, ¿no? ¿Cómo incrementar esos ingresos? ¿Cómo conocer mayores formas de obtener ingresos? Ahora vamos hacia el área de los gastos. ¿Qué tipo de gastos tienes? A veces hay gastos enormes, ¿no? Que vas a pagar en muchos años o en muchos meses, ¿no? Esos son los gastos grandes. Los gastos recurrentes, ¿no? Son los gastos que a lo mejor estás pagando de forma quincenal o mensual. El gas, los servicios, ¿no? El teléfono, el internet, la tintorería, todos esos gastos son los recurrentes. Y los gastos pequeñitos, ¿no? Que no se ven, ahí están, ¿no? Tú sigues erogando, dices, bueno, pues vamos a descargar esta película, ¿no? Ay, bueno, pues ahí van los 200 pesos o 50 pesos. Vamos a dar este donativo. Vamos a dar este regalo, ¿no? A lo mejor al franelero, ¿no? Entonces, todos esos gastos hay que aprender a identificarlos y a clasificarlos en grandes, recurrentes y menores. Así es como vas a identificar tanto
los ingresos por un lado, ¿no? Tus ingresos son activos o son pasivos. Quieres pasar de ingresos activos a ingresos pasivos, y tus gastos, ¿qué tipo de gastos tienes? O qué tipo de gastador eres, ¿no? Muchas veces eres ese personaje, ¿no? Que emocionado, pues decide invitar a los amigos o a las amigas, o eres la persona que de repente dices, sales de shopping y te traes casi media tienda, ¿no? De ofertas. ¿Te sirvió para algo? A lo mejor comprar o adquirir esos bienes, pues tal vez no. ¿Pero por qué los compraste? Pues porque estaban de oferta. ¿Y para qué te sirven? Pues no los voy a ocupar, ¿no? Los voy a guardar ahí en el closet. Y entonces, ¿para qué los adquiriste? Pues ahí, y a veces hay gente que cada año vacía el closet y termina regalando ropa nueva, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gastador eres, no? Eso es importante descubrir. Cuando tú ya conoces e identificas bien cuáles son, si tus ingresos son mayores a tus gastos, obtendrás incremento del dinero. Pero si tus gastos son mayores a tus ingresos, lo que tendrás es una disminución de tu dinero y muchas veces necesitarás del financiamiento, a lo mejor de una tarjeta de crédito o de préstamos personales, ¿no? Eso es lo que debes de identificar en esta fase, en este módulo, que es la administración del dinero. El dinero regularmente lo vamos a crear, ¿no? Con nuestra mente. Pero para que nuestra mente esté fresca con nuevos conocimientos, lo que necesitamos es saber muchas cosas más de qué puedo desarrollar, qué puedo explotar, ¿no? Dentro de mis fortalezas. La creatividad, ¿no? Te va a llevar a hacer nuevas cosas. E innovación, pues te va a llevar a hacer esas nuevas cosas que te van a dejar mayores ingresos de forma personal. Entonces el dinero se crea en la mente, pero para que esa mente tenga nuevos pensamientos, lo que necesitas, pues obviamente es alimentarle de conocimiento, de buena alimentación, ¿no? De alimentación sana, de a lo mejor momentos de relajación, ¿no? De estar en contacto espiritual y sobre todo también llenarlo de contenidos positivos, ¿no? No a lo mejor de contenidos que no te están llevando a obtener ese objetivo. ¿Cuál es el contexto del pensamiento pobre, medio y rico? ¿No? Muchas veces la gente que tiene un pensamiento pobre, pues obviamente vive en la carencia, culpando al gobierno, culpando a su entorno de que no tiene ese dinero, no fluye el dinero. Un contexto mejor te puede llevar, a lo mejor dices, sí, decido estudiar, tener un trabajo, pero a lo mejor ya tengo el trabajo y tengo 10 años en el trabajo y pues a lo mejor me han incrementado el sueldo un 20, 30% en 10 años. Y la inflación, ¿cómo va? Pues a lo mejor ya va siendo del 40% acumulado, ¿no? Entonces, no estoy ganando más. El contexto del pensamiento rico es, comienza a planear, a obtener mejores ingresos, a disminuir tus gastos y obtener mejores utilidades. En la fase 3, que es la educación financiera, es edúcate para tener un mayor control de tus finanzas, de esas finanzas personales. Stephen Covey, que habla acerca de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice, poner primero lo primero, ¿no? ¿Qué es primero lo primero? Las actividades que realmente te van a llevar o te van a acercar a obtener una meta, la meta más correcta o la meta que te has propuesto. Entonces llena de actividades tu planeación para llegar a ese objetivo. Enumera las actividades, ¿no? Muchas veces otra de las técnicas es toma una hoja en blanco, vacía todas las actividades que tienes en una semana o en un mes y enumera cuáles son las actividades que realmente te están sirviendo para lograr esos objetivos. Si tú ves que hay muchas actividades que no te están llevando a obtener el objetivo o la meta deseada, pues entonces quiere decir que no estás actuando y no estás actuando de forma congruente. Y sobre todo, cuando ya tienes las actividades, pues comienza a priorizar, ¿no? ¿Cuál va primero? ¿Cuál es la que me acerca más hacia mis metas y objetivos económicos? Entonces es poner primero lo primero, enumerar actividades
y llegar a priorizar con esas actividades. Entonces, solamente así es una fase ya casi lista para llegar a la implementación del control financiero. El control es enlista ingresos y gastos, ¿no? Desarrolla, ¿no? ¿Cuáles son tus ingresos? Oye, ¿cuántos ingresos tienes? Pues solamente trabajo para una empresa. Bueno, es un solo ingreso. ¿Qué pasa si trabajas para una empresa y a lo mejor los fines de semana o por las tardes, noches, te dedicas a dar, no sé, pláticas o alguna conferencia, o escribes un libro, o escribes una receta, o das consejos, ¿no? Entonces, a lo mejor ya obtienes ingresos por servicios profesionales. ¿Qué pasa si a lo mejor ese terreno baldío que tienes por ahí y que a lo mejor te habían heredado y que nunca le has hecho caso, pues resulta que lo pones a trabajar y ahora lo rentas, ¿no? Entonces ya tienes ingresos por arrendamiento. ¿Qué pasa si a lo mejor comienzas y adquieres ciertas inversiones que te van dejando intereses a favor o intereses ganados? Entonces ya tienes 4 formas de ingresos, ¿no? Enlista los tipos de ingresos que tengas. Pueden llegar a muchos, ¿no? A lo mejor a una decena de tipos de ingresos que a lo mejor ni siquiera pensabas que podrías llegar a obtener. Entonces, de eso se trata esta área. Los gastos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos que tengo? Clasifícalos en esas 3 partes que vimos en el módulo anterior. ¿Cuáles son? Pues los grandes, recurrentes y menores. Contrólalos, lleva un control. Piensa en esos nuevos ingresos. ¿Cómo puedes diversificar los ingresos que tienes? ¿Cómo puedes ampliar esos ingresos? Oye, yo pensaba que no nos podía tener un solo ingreso. Ahora pienso que puedo tener 3. Y si después de tener 3 puedo tener 5, pues tal vez el otro año podré tener 8, ¿no? Tipos de ingresos. Simplifica tus gastos, adelgázalos, ¿no? Adelgázalos a tal forma que obviamente te dejen mayores utilidades. Tus excedentes deben de incrementar ahorros para metas y sueños. Mientras más ingresos tengas sobre los gastos, ese es un excedente. Ese excedente te debe servir para tener ahorros y esos ahorros te deben de llevar a conseguir tus metas. Y no solamente a lo mejor las metas deben ser con algo que esté relacionado con un tema profesional, ¿no? A lo mejor es un tema de un sueño, ¿no? A lo mejor aspiras a conocer una ciudad o a tener a lo mejor algún activo que siempre has querido adquirir, ¿no? A lo mejor una casa, un edificio, un automóvil, ¿no? Una pintura, tal vez ese es un sueño. Entonces, ahí está. ¿Cómo lo vamos a llevar? Pues lo llevamos desde un simple Excel, llevar todo ese control. La implementación del control financiero te va a llevar a que seas primero libre. ¿Qué es la libertad? Primero, si ya controlas toda tu economía personal, primero debes de ser libre y luego debes de ser rico. Porque si inviertes la fórmula y quieres ser primero rico, seguramente no serás libre posteriormente, porque estarás atado a pagar esos financiamientos y esos préstamos que te otorguen otras personas o que te otorgue el banco. Entonces, primero libre y luego rico. El cuarto módulo, el dinero y las instituciones. Debemos de conocer muy bien dónde debemos de posicionar nuestro dinero. Primero el ahorro, pues obviamente debe estar en los bancos. Debe de ser un ahorro lícito también, ¿no? Porque muchas veces, sin querer, a lo mejor obtenemos ingresos, no los declaramos y el día de mañana que queremos comprar un bien, nos metemos en problemas porque no los habíamos declarado los ingresos. Por eso es importante que siempre sepas cómo debes de presentar ese pago de impuestos o de contribuciones para que estés dentro de la legalidad y te evites problemas posteriores. Porque si no puede ir en el deterioro de tu patrimonio o que te quiten un porcentaje importante del patrimonio que has creado, pero a lo mejor de una forma desordenada. En dado caso, también debes de cuidar mucho el tema de no caer a lo mejor en estas redes de corrupción o en estas redes que te pueden llevar a formar parte a lo mejor de malos tratamientos que hacen algunas organizaciones delictivas y formar parte de una red que te puede llevar al lavado de dinero, ¿no? Entonces también conocer qué es eso.
Y sobre todo, si tienes ahorros o quieres obtener una pensión que te dé el gobierno, pues obviamente tendrás que ver cómo planear esas pensiones para que estén o sean mucho mejor a la que ya tienes, ¿no? Garantizada tal vez, pero sabemos que a veces las pensiones son muy bajas. O buscar otras alternativas para incrementar esas pensiones. Y en el último módulo, que es el quinto, en el dinero y la empresa, si tú piensas que a lo mejor el dinero solamente es un tema financiero donde puedes invertir, una de las inversiones no siempre pueden, bueno, van a ser bursátiles, sino a lo mejor puedes comprar activos o puedes crear una empresa, ¿no? Puedes crear un negocio. El negocio siempre va a estar representado porque tenga ese funcionamiento, que esté marchando, ¿no? Que esté trabajando todos los días para ti. Que las ventas, obviamente, tengan un costo en el tema de las ventas cuando se disminuya y sus gastos de operación, obviamente también van a disminuir a las ventas y esos elementos, ventas menos costos, menos gastos, te va a llevar a una estrategia de resultados y esos resultados vas a llegar a conocer las utilidades de tu negocio, que al final la situación financiera va a estar creada por activos, por propiedades que tengas, menos las deudas que tengas, ¿no? Te van a llevar a conocer el patrimonio o capital. En las empresas les llaman capital. Entonces, esas empresas debes de comenzar a construir cómo puede estar mejor posicionada y cómo debe estar mejor estructurada la información de una empresa para que sepas que está funcionando correctamente. Esto es activo menos pasivo menos capital, te va a llevar a un balance general o situación financiera de los negocios. La utilidad que tenemos aquí se conecta con el capital. Si tú inviertes un peso, ¿no? Obviamente lo que tú quieres es que te regresen ese peso, ¿no? Porque es lo que invertiste. Si tú tienes el control de un negocio, ese peso se puede convertir en otro peso adicional por estas utilidades o ganancias. Si tú administras bien tu negocio, puedes hacer que ese capital, en lugar de que valga solamente un peso, puede valer 2 o puede valer 3. Todo depende de una buena administración que tengas con tu empresa, ¿no? Con tu negocio. Entonces, todo eso te puede llevar, obviamente, a crear muchas veces un activo, ¿no? Un activo a lo mejor es un tanto complejo, pero a lo mejor también es un negocio que te puede llevar a emprender ese fortalecimiento para que tus finanzas, pues obviamente, maduren y obviamente pasen a una vida más institucional. Y que obviamente este activo, que se llama empresa, pues obviamente te vaya dejando otro tipo de ingresos adicionales a los ingresos que veíamos por ahí en módulos anteriores, ¿no? Que es diversificar el tipo de ingresos. Si yo ya ahorré, pues ahora a lo mejor quiero un negocio, ¿no? Puedes decir, quiero un negocio, quiero una empresa, a lo mejor una pequeña empresa o una microempresa, pero la finalidad es que tu dinero siempre esté trabajando, ¿no? Y mientras más trabaje para ti, pues más se va a expandir. Y ahora, pues aquí es una de las preguntas también que les voy a hacer. De hecho, son dos, ¿no? ¿Y tú juegas con el dinero o el dinero juega contigo? Esto es lo que nos tiene que llevar a solucionar y a comprender un poco más acerca de la administración del dinero. Es un camino que obviamente te presento acá y que lo más importante es conocer qué es el dinero, saber cómo administrarlo, aprender a controlarlo y obviamente posteriormente invertirlo, ¿no? Y ya que lo invertiste, pues obviamente tendrás esa forma a lo mejor de crear un pequeño negocio o pequeños activos que te pueden ayudar a fortalecer esa economía personal. Este es el juego del dinero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor, por todo este tema, por todo lo que nos expone aquí. Bueno, si me permite, voy a pedirle al área de soporte que nos ayude a terminar la grabación. Sí.